En el presente caso trataremos el análisis acerca del caso Grijalva Bueno en contra del Estado ecuatoriano. Analizaremos los hechos suscitados, identificaremos el acto, la tipicidad objetiva sobre el cual se ventila el caso, los principios y los derechos que han sido violentados, los criterios jurídicos relevantes expuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la resolución emitida por la misma. Los hechos acontecidos son que el señor Vicente Aníbal Grijalva Bueno pertenecía a la Fuerza Naval del Ecuador, ejerciendo el cargo de capitán de corbeta perteneciente a la Dirección General de la Marina Mercante. El señor Grijalva, en ejercicio de sus funciones, tuvo conocimiento de detenciones ilegales y arbitrarias dentro de su cargo ejercido. Se indicaba y se le acusaba que el señor Grijalva Bueno recibía de manera ilícita ciertas cantidades de dinero por el trámite de un precriadero de larvas, habiendo entregado recibos correspondiente a un valor inferior al real valor que recibió. También emitió una autorización para transportar 2.000 galones de combustible de contrabando que serían vendidos ilegalmente, además de que tenía otras acusaciones por abuso de autoridad y prepotencia. Ante estos hechos, el señor Grijalva se le siguió una investigación en su contra por las anomalías antes mencionadas. La publicación de notas periodísticas en las que se señalaba que pescadores fueron víctimas de los hechos suscitados por el señor Grijalva y extorsiones por parte del mismo personal. También el cobro a trabajadoras sexuales para permitirles ingresar a los buques en el puerto de Bolívar. El acto identificado se basa en el delito que se encuentra tipificado en el artículo 153, numeral 4 y 8 del Código Penal Militar, en el mismo que se establece que quien incitare a la rebelión o indisciplina de la fuerza pública será reprimido con prisión de 2 a 5 años y multa de 17 a 44 dólares de los Estados Unidos. También, como consecuencia de la iniciativa resultar en un conflicto en el cual produjeren lesiones a personas, la pena será la reclusión entre 3 a 6 años y una multa de 44 a 87 dólares. Y si se produjere la muerte de una o más personas, la pena sería de 6 a 9 años de reclusión y una multa de 87 a 175 dólares. La tipicidad objetiva se encuentra tipificada y sancionada en el artículo ya antes mencionado, correspondiente al 146 del Código Penal Militar, por lo que se impone la condena de 200 días de prisión en la correccional perteneciente a la ciudad de Guayaquil. De acuerdo al análisis de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, existieron ciertos principios y derechos que se les fueron violentados a la hora de proceder con el procedimiento en contra del señor Grijalva. Estos derechos están reconocidos en el artículo 8.1, 8.2 y 8.2 literal F
de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Además del 8.2 literal C, el 25.1 y el 25.2 literal C de la misma convención, en donde se determina que existió la violación del derecho a interrogar testigos, hubo la violación del debido proceso y de las garantías judiciales indispensables relacionadas con el derecho a la defensa, también la presunción de inocencia, la igualdad procesal a un juicio justo, así como respecto al plazo razonable y la violación al derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Todo esto contenido en los artículos ya mencionados de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. De acuerdo a la resolución emitida por la Corte, en base al criterio de la misma, este determina que existió la violación del derecho a la libertad de expresión. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado del Ecuador, la violación del derecho a interrogar testigos, la violación al debido proceso y garantías judiciales. Se violó la presunción de inocencia, la igualdad procesal, a un juicio justo y un plazo razonable. También la violación al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, por lo que la Corte determina en su resolución que se deje sin efecto la condena que se estableció en contra del procesado, el señor Grijalva Bueno, y determina que se publique y se cumpla con lo determinado en la sentencia de dicha Corte. Gracias.